Y todo lo que sucede en las Sagradas Escrituras y lo traemos a nuestro corazón para creerlo y aplicarlo, produce unos resultados extraordinarios en nuestra vida. ¿Y quién de los que estamos aquí no queremos ser conquistadores de lo que anhelamos? Necesitamos conquistadores que conquisten su hogar para Dios, que conquisten sus hijos para Dios. Necesitamos empresarios que conquisten sus empresas para Dios. Personas que tomen la decisión de alejar la cobardía, el temor y apropiarse de todos sus beneficios que tiene la palabra para convertirse en un conquistador. Pues bien, todos los seres humanos estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la morada de Dios. Cuando la persona no conoce al Señor, esa área de su vida está muerta espiritualmente. Pero cuando viene el Señor a su corazón y el Espíritu Santo llena su vida, nace esa parte de su vida, nace espiritualmente y tiene que empezar a crecer y a madurar y a desarrollarse. Eso quiere decir que el espíritu humano, conectado al Espíritu de Dios, se vuelve ese ser humano en un conquistador de su presente y de su futuro. ¿Cuántos de ustedes quieren tener ese espíritu de conquistador? Vamos a descubrirlo en la palabra, porque lo tenemos ya, tenemos que apropiarnos de eso. Pero vamos a ver el ejemplo de un hombre que desde muy joven decide tomar la senda de la conquista. Desde muy muchacho, desde muy joven. Conocer a Cristo desde la juventud es uno de los acontecimientos más impresionantes y maravillosos para la vida de una persona. Hay personas que lo conocen mucho más tarde, otros lo conocen ya en el ocaso de su vida, pero bueno, lo conocieron. Pero cuando un joven le entrega su corazón a Dios, su vida va a marcar una diferencia total en su presente y en su futuro. El tema que quiero tratar hoy lo he titulado El espíritu de un conquistador. Porque todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios a ser conquistadores y conquistadores de cosas grandes. Josué y Caleb fueron dos personajes del pueblo de Israel que nos muestran el espíritu que debe tener un conquistador. Y podemos hablar de un Josué en su época joven y Caleb también, pero también en su edad madura, Caleb. Entonces, el espíritu que tiene un conquistador tiene que desarrollarlo a través de un proceso que se atraviesa a través de diferentes circunstancias que tiene que enfrentar a lo largo del camino. Ahora, hay personas aquí que ya tomamos la decisión por Jesús, es decir, salimos del mundo y iniciamos ese tránsito hacia los caminos del Señor. Pero hay personas que no, eso lo pueden hacer hoy. Usted toma la decisión e inicia el camino. Pues resulta que vamos a mencionar la vida de Josué porque él es un conquistador innato, es un hombre que toma la decisión, pero ¿cómo logra desarrollar ese espíritu? No fue porque le llegó así por suerte o porque es de buenas o de buena familia. No, era una persona que nos muestra cómo tomar decisiones para hacerlo. Y en algún momento uno tiene que salir. La Biblia nos habla de ejemplos de hombres y mujeres que Dios llamó y tuvieron que salir de su comodidad, de su entorno, de su familia, de ambientes. Cuando yo tomé la decisión de consagrar mi vida a Dios, yo tuve que salir también de un entorno de amigos que no eran una bendición para mí. Entonces uno tiene que tomar decisiones de salir de ciertos ambientes, ciertos círculos. Dice Éxodo 12, 33 al 36, ¿cómo fue la salida de Josué, Caleb, Moisés y el pueblo de Israel? Mire la historia. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes,
porque pensaban, si no salen rápido, todos los egipcios moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Esto es bien interesante. En las salidas de nuestra vida, de nuestros entornos, cuando tomamos decisiones hacia el espíritu conquistador, tenemos que llevar una masa sin levadura. ¿Eso qué quiere decir? La levadura hincha el pan. Entonces lo hace sentir a uno que está comiéndose un pan grande, pero realmente es un pedacito, pero inflado. Y Jesús en el Nuevo Testamento habló de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? La hipocresía. Uno tiene que ser sincero con Dios, dejar el corazón doble y tomar decisiones. Entonces ellos se llevan su masa de pan, pero no llevan levadura, porque la levadura pues hace crecer, pero al mismo tiempo mucho más rápido se va a dañar el pan. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. El pueblo estaba acostumbrado a la esclavitud, 400 años y más acostumbrados a la esclavitud. Tiene uno una mentalidad de esclavo. Sale a la libertad. Y ellos no salen huyendo, no salen derrotados, sino que salen en completa victoria, viendo derrotado el mundo y el imperio egipcio. Mis hermanos, nosotros somos la generación de conquista también. Estamos dentro de ese plan y ese propósito. Y yo sé que algunos de ustedes están teniendo luchas personales en algunas áreas. Usted es un conquistador. Permítame decirle que más de 300 millones de espermatozoides compitieron con usted para que usted estuviera aquí. Y usted tuvo que vencer a 300 millones de espermatozoides para que usted exista hoy. Así que desde que usted está aquí es porque es un conquistador. Démosle un aplauso al Señor. Entonces usted puede mirar a la persona que está a su lado. Es feo, pero es un conquistador. Ya, estar aquí, hermano, no fue fácil. 300 millones viajando. Y solamente usted logró coronar y estar aquí. Pero desde que usted llega aquí, lo primero que hace el médico es cascarle a uno para hacerlo llorar. Entonces ya lo recibe este mundo así. Luego cae en manos de unos padres, todos llenos de ataduras, de amarguras, de resentimientos, y se ensayan con uno. Y le dieron palo y lo maltrataron, tratando de hacerlo mejor. Y luego creyendo usted que llegó la felicidad, perdón, se casa. Y creyendo que allí va a ser las cosas fáciles, tiene que aprender a convivir con una persona. Y luego aparece un ser humano, un pedacito de carne con ojitos. Y cómo le cambia la vida eso. Y algunos de ustedes que son más inteligentes han tenido 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Pues bien, y luego sigue la vida, sigue la vida, sigue la vida. Pues mis hermanos, aquí este pasaje nos muestra que el espíritu de un conquistador hay que tenerlo por encima de la edad. Caleb viejito mostró quién era en el Señor. Nosotros podemos nacer llenos de dificultades, de debilidades, pero ya somos conquistadores.
Pero desde que nacemos el enemigo quiere hacernos sentir que no valemos y que no servimos. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, nos da vida, nos da identidad, nos dice, tú eres un conquistador. Así que Josué va a representar a uno de esos jóvenes que salen de Egipto con Moisés, pero un joven que sale y que se introduce y supera el proceso de Dios para su vida. Porque hay personas que no superan los procesos de Dios y creen que ya conocí al Señor, salí del mundo y ¿ahora qué? No, hay que superar los procesos. Eso implica que crecer espiritualmente. Y no solamente crecer, sino en la medida que va creciendo, que vaya madurando espiritualmente. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez se acercaron a una niña, seguramente de la iglesia, y usted le habló de sus intenciones de amor? Y en la forma en que usted le habló, ella lo miró a los ojos y le dijo, madure, por favor. Y usted se va triste. Madure. ¿Por qué? Seguramente no supo hacerlo, demostró que tenía áreas en su vida muy flojas y que definitivamente por ahí no era. Y entonces usted decidió madurar. Y creía que madurar era cantar, orar, leer la Biblia, sí, todo eso es bueno, pero es parte del proceso. Pero maduran para conquistar a una muchacha, por ejemplo, o conquistar un negocio, o una empresa, un proyecto de vida. Pero aquí la palabra se trata de madurar, pero madurar en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Tengo que entenderlo y madurar en ese propósito. No madurar para conquistar la niña. Bueno, por lo menos le habló, porque hay gente que no habla, se quedan ahí callados. Pero habló, ahí comenzó a romper el hielo y va madurando. La iglesia enseña aquí que hay que madurar conforme al carácter ¿de quién? De Cristo. Pues bien, este joven nos enseña que hay que superar procesos, que hay que crecer, que hay que madurar, pero en el propósito de Dios, hasta llegar a ser todo lo que Dios quiere que yo sea. Dios, ¿qué quiere que yo sea? Pues bien, número uno, lo primero que tenemos que hacer es entrar. Hay que entrar. Hay que mojarse los pies. Hay que entrar a esta nueva dimensión de la vida en el Señor. Éxodo capítulo 17, verso 8, nos dice que hay que entrar a una guerra. Y esa guerra espiritual es para madurar, para crecer en el propósito de Dios. Y dice que mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek era una tribu de guerreros peligrosísimos, y los amalecitas se vinieron a atacar a Israel. Se le atravesaron en el propósito. Ustedes no pasan de aquí. Ustedes no son capaces. Ustedes aquí los vamos a matar. Así que Moisés, frente a ese problema, porque es que madurar y crecer en los propósitos de Dios requiere entrar en los conflictos espirituales, guerrear, tener batallas espirituales y tomar decisiones. Entonces, mientras aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, y ahí entra el hombre, ahí entró, le dice, escoja algunos hombres para salir ¿a qué? ¿A jugar fútbol? ¿Para salir a almorzar? ¿Para salir a qué? ¿A qué? A pelear. Y cuando es pelea, es pelea. Cuando es guerra, es guerra. Estaba mirando un concierto anoche que sucedió hace muchos años en Ucrania. Más de 100,000
personas saltando en un concierto. Y ahora todos están en la guerra. Y muchos de ellos han muerto ya. Guerra es guerra. Usted no va a pelear y venga aquí, vecino, vamos a orar. No. Si usted se duerme, le vuela la cabeza de una vez. Pelear contra el ejército de Amalek. Pelea. Josué, escoja gente. Vamos a pelear. Listo, vamos a pelear. ¿Y usted qué va a hacer, Moisés? Bueno, mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Ah, qué bonito. ¿Usted allá y yo acá peleando? Pues ese es el proceso. Alguien tiene que tener la vara de Dios y otro tiene que estar bajando cabezas. Así es la cosa. Lo mismo es en los procesos de Dios. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana y mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Clave, la mano de Moisés arriba con la vara. Vencían. Pero cuando él bajaba la mano, porque se cansaba, ¿qué pasaba? Dominaban los amalecitas. Pronto se cansaron tanto los brazos que ya no podían sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon al lado y lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léanlo en voz alta. Y léelo en voz alta. ¿A quién? Escríbanlo y léanselo a Josué. ¿Por qué a él? ¿Y qué decía? Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Los amalecitas los voy a arrasar. Esa gente se va a morir tarde o temprano. ¿Y por qué a Josué? Porque Josué, unos años adelante, va a tener que hacer la tarea de arrasar con los amalecitas. Y esos amalecitas están por ahí. ¿Los conocen ustedes? Que le hacen guerra a usted para que usted no ore, no crea, no crezca, no madure, no conquiste. ¿Han oído a los amalecitas por ahí? Dígame si sí o no, levante la mano. Hay unos que no. Pues espere y verá. Esta semana le llegan. Y no vienen a jugar con usted. Amalek quiere matarte, destruirte. Pero, ¿por qué? Porque el plan final de Amalek es impedir que usted alcance el propósito de Dios. Y usa a los amalecitas. Entonces, ¿por qué a Josué? Porque Dios busca a esas personas que no ponen excusas ni peros. Busca personas que estén dispuestos a lo que sea para Dios. Dios busca valientes que se jueguen su vida por Él. Los cobardes no conquistan. El temor, el miedo paraliza, pero la fe impulsa más. Y Josué era ese tipo de persona. Pero es interesante esto. Cuando uno entra en el proceso del propósito de Dios y ser un conquistador, hay que entender que hay alguien que tiene la autoridad, que hay alguien que aprende a sostener las manos en alto de esa autoridad. Cuando uno le dice a la esposa, hermana, usted como esposa es ayuda idónea de su esposo, usted tiene que sostenerle las manos en alto. Y ellas creen que es llegar a la casa y poner al hombre así para arriba con las manos.
No, es apoyarlo, porque se cansa. Uno se cansa, se fatiga, se desanima. A veces uno trata de hacer las cosas mejor y no. Y el hombre tiene una mentalidad para fracasar diferente al de la mujer. La mujer tiene una capacidad de ser ayuda idónea. Por eso el diablo quiere destruir el propósito de la mujer y convertirla en otra cosa. Entonces, hay alguien que debe sostener las manos en alto. Entonces, mientras Moisés sostenía allá en alto, mientras había gente en oración allá arriba, Josué estaba peleando allá abajo. Necesitamos gente arriba y gente abajo. Y como resultado dice que Josué aplastó a los amalecitas. Esto es entrar. Entonces, las cosas no las vamos a conquistar así fácil. No, hay una realidad espiritual que hay que entenderla. Pero algo importante es que Josué entendía que la autoridad se gana sirviendo y que hay personas que no aprenden de ese Josué. Josué crece desde abajo. Él era el siervo de Moisés. Cuando Moisés está haciendo estas cosas asombrosas, es un viejito de 80 años. Un viejito de 80 años. ¿Qué carga un viejito a los 80 años? Inhalador, carga pastillas para la próstata, carga para la presión, mejor dicho, carga un poco de chícheres. Y todo eso pesa. Pero Josué le cargaba la maleta al viejito, porque el viejito había que apoyarlo. Ya tenía más de 80 años. Y Josué desde muy jovencito allí, sirviendo, desde abajo, ayudándole. Entonces, hay personas aquí que a veces dicen con tanta facilidad, tratando de evitar el proceso, a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces nunca se vuelve un conquistador. No, necesitamos estar bajo autoridad para crecer, para ser procesados, para ser instruidos, para aprender, para madurar, para desarrollar lo que realmente debemos ser según la voluntad de Dios. Número 2, una persona no solamente entra, sino que cuando entra, disfruta, pero también paga el precio de entrar. Verso número 12 al 18. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. ¿Cuánto les gusta oír eso de Dios? Sube al monte para que te encuentres conmigo. Y espera allí. Y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que tú puedas enseñar al pueblo. Él tenía que subir a la montaña, subir el nivel para recibir la palabra. Y escrita en tablas, como quien dice, esto está escrito aquí para que usted lo recuerde que mis promesas se cumplen, que mis proyectos se cumplen, mi propósito se cumple. Sigue diciendo, entonces Moisés, ¿y quién? Su ayudante Josué salieron y Moisés, los dos subieron al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos, a los líderes de experiencia, les dice, quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Y con ellos, dice, Aarón y Hur, ¿recuerdan los que le sostenían las manos a Moisés? Se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Ahí los nombro a ellos con autoridad para que resuelvan problemas. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto con la nube. Imagínense esa película. Entonces sucedió algo. La gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante 6 días la nube cubrió el monte. ¿Quién estaba allá? Moisés. ¿Y quién más? Josué. ¿Privilegio? Claro que sí.
6 días allí. ¿Qué pasó en esos 6 días? La nube cubriendo la montaña y ellos inmersos. Pero dice que era la gloria del Señor, no la nube, la gloria del Señor. Es decir, estaban sintiendo y experimentando algo extraordinario. Ahora, sigue diciendo, para los israelitas que estaban al pie del monte abajo, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía un fuego consumidor. Estos días se está prendiendo Colombia, todas las montañas. El fuego está que acaba con Colombia. Fuego consumidor. Entonces, Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó allá arriba? ¿Se imagina? ¡Qué privilegio! ¿Cuántas personas se quedan abajo mirando lo que pasa allá arriba? ¿Y cuántos quieren estar arriba disfrutando de la gloria del Señor? Bueno, Dios busca hombres y mujeres de Dios. Josué tuvo unos privilegios que nadie más los tuvo, ni siquiera Aarón, el hermano de Moisés. ¿Por qué? Porque él siempre estaba sirviéndole al siervo de Dios. Y es que hay muchos que no van a un nivel mayor porque no están dispuestos de servir a los hombres y mujeres de Dios para aprender a servir a Dios y por eso se pierden privilegios. Si alguien en la iglesia está sirviendo, sírvale, hermano. Yo no sé, Lorena como profesora, ¿alguien le ha regalado un vasito de agua ahí arriba? Y lleva 20 años enseñando. Pues usted nunca subirá a la nube. Nunca. Siempre va a estar desde abajo mirando. Y después está preguntando, ¿y por qué ponen a Lorena a predicar? ¿Y por qué ponen a este y al otro y a mí no? Porque usted no le ha llevado un vasito de agua a Lorena. Los conquistadores sirven. Por eso es que las personas que no sirven se pierden los privilegios. Josué tuvo que esperar los mismos 40 días y 40 noches que estuvo Moisés delante de Dios, porque los conquistadores están dispuestos a hacer sacrificios, están dispuestos a honrar los privilegios que Dios les da y le dan la prioridad y a su reino. Él subió a la montaña con Moisés. ¿Cuántos quieren subir a la montaña? Hay que servir. Hermana, me cuenta que le llegue un paquete de unas 20 botellas allá fritas. Número 3, un conquistador nunca pierde el enfoque. Nunca pierde el enfoque. Hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia buscando enfoques. Están un año aquí, un mes acá, 6 meses acá. Hay otros que es con la esposa, ¿no? Una esposa aquí, otra esposa acá y otra esposa acá. Nunca se enfocan. Un conquistador sabe cuál es su enfoque. Vamos a ver cuál era el de Josué. Verso número 15 al 20 de Éxodo 32. Miren atentamente lo que dice la palabra. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Allí va el tratado. Ustedes hacen esto, yo hago esto. Ustedes hacen su parte y yo hago mi parte. Porque sí, el Señor lo va a sacar a usted de las deudas, pero haga su parte. Sí, el Señor lo va a sanar, pero haga su parte. Sí, el Señor va a bendecir su hogar, pero haga su parte. Las condiciones. Y dice que estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra ¿de quién? De Dios. Ahí está. Si Dios lo hizo, está bien hecho. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando yo tomo las escrituras como cualquier libro, no sé, pero cuando yo digo, este es Dios quien me está hablando aquí, ¿y qué es lo que hay para mí? Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo, cuando iban bajando,
que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: Moisés, parece que allá abajo hay guerra. ¿Ustedes saben, mis hermanos, que hay unos gritos de guerra? ¿Los han oído por ahí en la cocina de su casa? Gritos de guerra. Hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Porque hay gente que vive en esos ruidos, ¿no? Ruidos de guerra, ruidos de lamento. Oigo sonidos de celebración. Oiga bien esto. Cuando usted en su casa, en su ambiente, oye y siente sonidos de celebración, usted tiene que ver para quién es esa celebración. Mi artista favorito, mi cantante favorito, mi escritor favorito, mi hombre de ciencia favorito. ¿Para quién es la celebración? Cuando se acercaron al campamento, Moisés ve un becerro de oro. Un becerro de oro. Imagínense yo poniendo aquí un becerro, una vaca aquí, y todos ustedes: te adoramos, vaca. Nos sacaste de Egipto, vaca. Ese becerro de oro, muchos creyentes lo siguen adorando por ahí. Por ahí. Tiene otros nombres. ¿Cuál es su becerro? Y entonces dice que no solamente la gente se postraba, la gente, ¿qué hacía al lado del becerro? Danzaban. ¿Saben qué es danzar? Es saltar, es bailar, es gozar. Ustedes vienen al culto y no danzan. Pero cuando viene este señor de por allá de México, no paran de saltar en el estadio. Pero saltaban de la alegría ante un becerro de oro. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y lo obligó a los israelitas que se lo tragaran, pues, que se lo bebieran. Y allá quedó en el estómago de todos los israelitas. ¿Ese es el Dios que los había sacado de Egipto? Entonces, ¿qué es eso de el enfoque? ¿Por qué Josué no se contaminó con la idolatría del becerro si es fácil contaminarse en este mundo? Porque él estaba en la montaña. Él estaba con el hombre de Dios. Él estaba en otro nivel, en otro ambiente. Él estaba apartado del pecado que había allá abajo. Él estaba apartado del mundo. Era alguien diferente, consagrado para Dios, que no se contamina con las cosas de este mundo. Y la consagración a Dios es lo que nos hace únicos y diferentes, mis hermanos. Porque todo el mundo puede tener plata, todo el mundo puede tener deudas, pero no todo el mundo está consagrado a Dios, ha decidido vivir para Dios. Entonces su enfoque era la consagración a Dios. Número 4, la motivación. ¿Qué lo motiva a usted, mi hermano, a hacer lo que hace? Un conquistador es una persona que es apasionada, apasionada. Yo sé que aquí hay algunos apasionados por el Cali y otros por el América y otros están apasionados por Shakira y otros están apasionados por nuestro presidente. ¿Cuál era la pasión de Josué? Mire, ¿cuál era? Verso 11. Dice que dentro de la carpa de reunión
que era el lugar donde celebraban la adoración a Dios, era una carpa, el Señor en esa carpa le hablaba a Moisés. ¿De qué manera? Cara a cara. Cosa impresionante. Como cuando alguien habla con un amigo. Eso es una cosa extraordinaria. Y dice, después, Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, ¿quién? El joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era su pasión? Es que este lugar es donde Dios habla con Moisés cara a cara. Este lugar es impresionante. A él le apasionaba ese lugar de adoración. Esa es la conexión que necesitamos tener, mis hermanos. Un conquistador es alguien que valora la presencia de Dios. Es alguien que adora y honra a Dios. Es alguien que cuida su casa, la casa de Dios. La carpa. Hoy muchos no tienen ese espíritu de conquista porque no tienen pasión por Dios. Y la pasión no es cantar fuerte, no es gritar fuerte el grito de júbilo. Eso no es pasión. Ah, sí, pastor, pero allá adelante se hace una niña que chilla durísimo todo el tiempo en el culto alabando a Dios. Tampoco es. ¿Sabe qué tiene que ver? Con el tiempo invertido. ¿Cuánto tiempo invierte usted para Dios? Tengo que sacar este tiempo para leer la palabra. Eso es inversión. Se trata de cuánto dinero usted invierte para Dios. Se trata de cuántas decisiones correctas, aunque implique renunciar a sus deseos y a lo que los demás hacen. Mejor dicho, la pasión rompe los límites de la razón y hace que usted se vuelva loco por Jesús. La pasión tiene que ver con darle prioridad a buscar a Dios en oración, en ayuno, en la palabra, a no perderse ninguna cosa. Tiene que esforzarse. Una persona apasionada es una persona que se esfuerza por invertir todo lo necesario para estar más cerca de Dios. Eso lo hacía Josué. Pero un conquistador es una persona que tiene y vive la fe por fe. Verso número 6. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel. Eran 12 dando el informe. 10 dijeron no, pero 10 dijeron que no se podía. 2 dijeron que sí. Ahí estaba Josué. Se rasgaron la ropa y dijeron Josué y Caleb, la tierra que exploramos, la tierra, el propósito de Dios que tiene para mi vida y mi familia es maravillosa. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra. ¿Y qué? Nos la entregará. ¿Cómo es esa tierra? Fértil. ¿Fluye qué? La leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Así se habla. Gente de fe. La gente que no tiene fe ve murallas, ve gigantes, ve cosas imposibles. No, el que tiene fe dice, el Señor está con nosotros. Porque ese es el objetivo de la fe, descubrir la dimensión. Y termino con el último punto, número 6. Y esto tiene que ver con el tiempo. Tiempo. Yo sé, mis hermanos,
que muchos de ustedes llevan tiempo haciendo cosas para Dios y de pronto no se les han dado las cosas. Porque otros crecen y usted no crece. Porque otros tienen lo que usted anhela y no lo puede tener. Y llevo tiempo, pastor, llevo tiempo. El tiempo, mis hermanos, tiene que ver con temporadas. Y un conquistador espera su temporada. Oiga esto. Póngase de pie. Verso 18. Leámoslo en la pantalla. Llegó la temporada de Josué. Años de lucha, años de servicio, años de cargar la maleta, años de estar en la guerra, años de estar aquí, de estar allá, sirviéndole a ese viejito, cargándole los pañales para aquí, para allá. Ya como que le estaba saltando la piedra, pues, ¿y qué? ¿Y mi tiempo? Yo no es que le pase de pastor Luis, viejo, yo tanto tiempo aquí, nada que me pone a hacer algo allá en la iglesia. Un conquistador espera su temporada. Su temporada. El Señor le respondió a Moisés, le dice, tome, ¿a quién? Tome a Josué. Josué, venga para acá. Tome a Josué, tómelo. En quien está, ¿qué? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Está bonita su chaqueta. Copietas. Bien. Todo bonito este hombre. Pero, ¿qué es lo que vale en este hombre? Lo que está dentro de él, el Espíritu. Por esto este hombre se para frente a las mujeres y les dice con autoridad, usted no me necesita a mí, usted necesita al que está dentro de mí. ¿Cierto? Y le dice, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. No es ahí. Ordinario. Preséntalo al sacerdote, vaya a ser que se la haya a Oscar. Es el sacerdote. El sacerdote es la autoridad espiritual. El pastor de la iglesia. Presénteselo allá. Ese Elíasar es caprichoso, es terco, es necio, pero es el sacerdote. Pero presente es la autoridad. Preséntalo al sacerdote Elíasar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que, hermano, le toca dirigir este pueblo. Wow, llegó la temporada de él. Entrégale tu autoridad. A partir de hoy yo ya no mando aquí, hermano. Es usted. Entonces todas las ofrendas, todo es para usted. Bueno. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel, todos, ¿qué? Señores, obedecen. ¿Cómo se siente Josué en ese momento? Uno quiere esas temporadas, ¿cierto? Temporadas de que uno ha luchado y nadie me reconoce, nadie me impone las manos, nadie me da autoridad, no consigo nada. Cuando se necesite dirección del Señor, aquí en plenitud, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim. Después les explico qué es eso. Uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Lo que diga este Señor está bien hecho y usted lo obedece. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó
y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso las manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor le había ordenado. Dios siempre ha tenido un plan con Josué, pero también ha tenido un plan con Oscar, conmigo, con usted. ¿Cuándo se lo reveló? ¿Allá o en el tiempo apropiado? ¿Cuándo se lo reveló? Cuando Él cumplió todo el proceso correcto hacia su propósito. Los conquistadores esperan su temporada para brillar. Eso me encanta. Brillar por la voluntad de Dios. Y no lo buscan a su propia manera. Un conquistador es aquel que sirve y sirve y sirve. ¿Y qué más? Y sirve hasta recibir su herencia espiritual, física, familiar, laboral,